A veces cuando uno tiene que empezar a contar estas historias, no logra tener la dimensión de lo que significa el relato en primera persona de alguien que participó de una guerra. Y mucho menos si detrás de esas historias hay otras de vida que vamos a tratar de encauzar hoy en este diálogo con Ramón Garcés, que lo tenemos con nosotros. Él es un excombatiente de Malvinas. Y la historia pasa porque hace ya mucho tiempo, un 1 de mayo de 1982, él tiene una historia grande para contar. Y la puede contar a pesar de que muchos lo habían dado por desaparecido por esta historia que vamos a enterarnos ahora. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contame, ¿qué pasó un día como mañana, 1 de mayo de 1982? ¿Dónde estabas? Bueno, estaba en Puerto Darwin, en la zona de Darwin y Gulf Green, o Pradera del Ganso, y bueno, hubo un bombardeo aéreo y que nos sorprendió y arrasó prácticamente con todo ese sector, con aviones Pucará, con un montón de gente, suboficiales y soldados que estábamos en esa zona, y lamentablemente hubo muchos fallecidos. Vos estabas en Fuerza Aérea y estabas en la defensa antiaérea. Sí, yo estaba en un cañón antiaéreo de 20 milímetros. Uh-huh. Sí, Fuerza Aérea. ¿Y vos habías tenido experiencia en el manejo de estas armas? No, para nada, muy poquito. Nos explicaron en un pizarrón cómo funcionaba y a dónde había que tirar, la manera de tiro del cañón y nada más. Perdón, ¿en un pizarrón te enseñaron esto? En un pizarrón y sí, fue muy lamentable la instrucción. ¿Y qué pasó cuando te sentaste por primera vez en esa artillería antiaérea? Bueno, es una sensación muy extraña porque no sabíamos cómo tomarlas prácticamente. Fuimos aprendiendo con estar en contacto con el cañón, de otra manera no. Y encima en las islas, más que nada. Uh-huh. ¿Cuántas de estas baterías había en Malvinas en esa época? Bueno, yo participaba de un grupo de artillería que eran 6 cañones, sí. O le decían fierro. Yo estaba en el cañón número 1. Ajá. Éramos 6 de un grupo de artillería, que cada cañón tenía a cargo un suboficial y 2 soldados que asistían. Uh-huh. en la teoría. Bueno, ya después, cuando se desarrolló el conflicto, fue cambiando el tema porque, bueno, las circunstancias lo hicieron así. Bueno, llega ese ataque sorpresivo, ese bombardeo que ustedes no esperaban. ¿Qué hora era, más o menos, ahí? ¿Te acordás? Y 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana. Creo que sí. ¿Vos cuántos turnos hacías? No, estábamos todo el día. ¿Todo el día sentado en la batería? Estábamos alrededor colaborando, haciendo las famosas trincheras, moviendo los cañones del lugar, porque decían que nos fotografiaban, pasaban aviones que nos fotografiaban, había que cambiar de posición los cañones, sí. Entonces era un movimiento constante. Bueno, ¿qué pasó después de ese bombardeo? Que yo relataba recién, sí, cuando te presentaba, de que te habían dado por muerto. ¿Por qué? Sí, porque justo estábamos nosotros ubicados en la cabecera de la pista de aterrizaje, que era de césped, y entraron los Harriers a bombardear la pista y se encontraron con todos los aviones Pucará en la cabecera, sí. Entonces decidieron tirar a los aviones, en donde los cuales había un piloto, lamentablemente, que falleció, que estaba arriba del avión, el teniente Yukik. Y bueno, siguieron bombardeando, nosotros estábamos atrás de esos aviones y bueno, pagamos esas consecuencias. O sea, salimos despedidos por el aire, sí, por la onda expansiva de las bombas, y que siguieron sonando y explotando nuestros materiales que estaban ahí, ¿no? Las cajas de municiones nuestras. Yo creo que es difícil, pero contame, ¿qué es lo que se siente cuando te explota un proyectil cerca tuyo? Y a uno lo sorprende, lo aturde, queda muy mal, mucho miedo, uno sabe qué está pasando, está aturdido. Uno vuela por el aire y queda ahí desvanecido, tal vez algunos. ¿Vos llegaste a volar varios metros? Sí, varios metros, sí. La onda expansiva nos elevó y nos tira para cualquier lado, ¿no? Bueno, después de ahí, ¿qué pasa? ¿Te auxilian? Claro, vienen a auxiliar y encuentran a varios que
suboficiales, creo que alrededor de 7, que estaban alrededor mío, así, que lamentablemente fallecieron. Creyeron que yo también había fallecido. ¿Y vos qué tenías? Estaba desmayado. Desmayado. Entonces, pero no tuviste ningún tipo de herida, digamos. Bueno, solamente la expansión, la onda expansiva. Claro, sí, bueno, uno queda prácticamente casi sordo, con unos silbidos en los oídos terribles, que no escucha nada, totalmente abombado, mareado. ¿De ahí te llevan a enfermería? Y empiezan a llevar a enfermería, donde yo reacciono y dije que estaba bien, que me podía quedar a colaborar con los otros compañeros. O sea que en ese momento que a vos te trasladaban a enfermería, pensaron que estabas muerto. Sí, junto con los muertos, sí. Hicieron un listado, es más, hicieron un listado rápido para avisar, digamos, a Comodoro Rivadavia, sí, de los que habían fallecido, y me pusieron en ese listado. Y yo no estaba enterado de eso, realmente no sabía. Me enteré unos días después que vinieron unos oficiales con unos misiles SAM-7, creo que se llaman, y cuando me vieron, me decían, ¿qué haces acá? ¿Qué hago acá? Me mandaron acá. Dice, no, ¿qué haces acá vivo? ¿Cómo que hago acá vivo? Le digo, estoy vivo acá, me mandaron acá. Dice, no, pero vos figurás en la lista de los muertos. Entonces ahí dice, vos estás en la lista de los fallecidos en el 1 de mayo. Y bueno. ¿Y ahí qué sentiste vos? Como que volviste a vivir. Y sí, no, fue bravo. Digo, Ramón murió en combate. Entonces, digo, si Ramón murió en combate, no puedo llamarme así. Entonces después con unos compañeros pensamos a un nombre para seguir esa guerra, y bueno, al final decidimos poner un Cristian. Y bueno, siguió Cristian combatiendo. Y así fue la historia. Qué bárbaro. Y no solamente Ramón no murió en combate, sino que hay muchas historias que se tejen detrás de todo esto, porque Ramón hoy la puede contar. Tiene su familia, tiene su profesión, después vamos a estar hablando un poco de eso, pero lo importante acá es que hay muchos excombatientes que no la pueden contar, lamentablemente. ¿Y por qué? Por falta de ayuda, y estamos hablando de que cada vez hay más suicidios de excombatientes por el efecto postraumático. Vos me estabas diciendo que hay aproximadamente cerca de 500 suicidios. Sí, alrededor de 500 suicidios. ¿A vos te ha tocado de algún compañero que conozcas? Sí, conozco varios compañeros. Sí, es terrible. Es una problemática que bueno, estoy intentando visibilizar de alguna manera a través de un cortometraje, o sea, a través del arte, buscarle alguna manera de difundir esa problemática que lamentablemente está oculta. ¿Pero qué pasa? ¿Hay falta de ayuda psicológica, psiquiátrica en muchos de los casos? Sí, realmente sí. Bueno, hubo abandono del Estado durante muchos años. Hay una ley, la 23.109, que no se cumple, donde dice que tendríamos que ser ayudados, controlados física y mentalmente o psicológicamente, pero no se cumple, así que estamos todos esperando que empiecen a trabajar todos esos carriles de salud y de salud mental específicamente, porque cada vez somos una especie en extinción, como me dijeron una vez. Ahora, ¿cómo es el efecto postraumático en el caso de una guerra? O sea, ¿qué pasó con vos cuando volviste? Porque me imagino que debe ser difícil dormir, sí, debe ser difícil descansar, sí, más en un caso como el tuyo, que te habían dado por muerto. Sí, es muy difícil. Sí, uno se despierta a la noche, duerme muy poco, es verdad, está siempre muy nervioso, flashback, como le dicen, a veces uno está en una situación tranquila, por ahí con amigos, y siempre alguna imagen se le puede venir a la mente. ¿Hay algunas de esas imágenes que son reiterativas en esos despertar? Y generalmente son el tema de las bombas y los sonidos, las explosiones. Muchas veces las sirenas de los bomberos, sí, que yo veo que en general es un sonido que molesta mucho y daña mucho. La sirena de los bomberos es increíble. Van a salvar vidas y a nosotros había sirenas en ese momento. Y son las sirenas que avisan que nos van a bombardear, por ejemplo. Claro. Entonces uno escuchaba esa sirena y sabía que se venía la muerte, ya sea por el aire o que venían del mar. Ese 1 de mayo esa sirena no tocó. No tocó. Fue una sorpresa.
Hay historias de vida. Acá vinieron muchos excombatientes, pero Ramón tiene una muy especial, porque ustedes recordarán, y a lo mejor muchos no lo saben, que en esa guerra llegaban cartas para los soldados. Cartas de chicas de un colegio, ¿no? Sí, de todo el país mandaban chicos. ¿Y vos recordás la carta de alguna en especial? Sí. ¿De quién? De Roxana. Roxana. Decime, ¿quién es Roxana en la actualidad? No, Roxana es mi esposa. ¿Cómo es eso? A ver, contame. Sí, bueno, en los momentos que no había alerta roja, yo propuse ir a buscar las cartas a 2 kilómetros y repartírselas a mis compañeros, porque, bueno, estaba bien físicamente, entonces, y tenía mucho frío. Entonces, en esa repartir de cartas, me quedé con una y... ¿Y qué decía esa carta? A ver, contame. Ahí la estamos viendo, ¿no, Roxana? ¿Qué decía esa carta? ¿Que te impactó? ¿Que te...? Y siempre dan aliento, dan cartas a un soldado que dan alentando, estaban orgullosos de nosotros, bueno, que nos apoyaban en todo lo que, en todo ese ánimo que necesitábamos nosotros para estar ahí en ese frío y en la intemperie. ¿Qué edad tenía Roxana? 17 flamantes años, me dijo en la carta. 17 flamantes años, así te dijo. Así, le escribió así. Mirá vos. 17 flamantes años. ¿Y cuando terminó la guerra? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Cómo encontraste a esta Roxana? ¿Había un teléfono? ¿Había un domicilio? Yo no la encontré, me encontró ella. Fue... ¿Cómo? Sí, empezó a averiguar al edificio Cóndor, dice Cristian Garcés. Quiero saber dónde está Cristian Garcés porque los prisioneros de donde estuve yo en Darwin, estuvimos 15 días prisioneros y terminamos en Montevideo. Sí. En Montevideo nos trajeron a Buenos Aires. Y ella preguntando por Cristian Garcés y no había ningún Cristian Garcés. Claro. ¿No? Y entonces decía, no hay Cristian, hay un Ramón Garcés, sí, pero no hay un Cristian Garcés. ¿Pero cómo lo tenían en el edificio cuando en ese momento Ramón Garcés? ¿Como vivo o como muerto? Bueno, por lo visto, por lo que pasó los años, había papeles donde yo figuraba muerto, como en la Cruz Roja Internacional figuraba como en la carpeta de los fallecidos, digamos. Sí. Era muy raro todo eso. Muy duro. Sí, realmente sí. Bueno, ¿y entonces? Y bueno, preguntando y quería saber dónde estaba, y decían, no, bueno, hay un Garcés, pero es Ramón Garcés. Y sí, y bueno, y se enteraron que nos llevaron a la escuela de oficiales de Ezeiza. Y se juntó con su primo y fueron todos a ver. Esto no fue amor a primera vista, fue amor a primera carta, ¿no? Sí, es raro contárselo a los chicos porque están en la era tecnológica, decir una carta, dice, ¿cómo es esto? Entonces, claro, están muy intrigados, ver un papel, muy intrigados. ¿Sí? Bueno, fue a Ezeiza y entonces... Y bueno, y fueron algunos amigos y mi hermana y bueno, algunos familiares y estábamos en mesas separadas y me decían, hay una chica que pregunta por vos, por mí. Me daba vuelta y digo, yo no la conozco a esa chica. Entonces seguía hablando y al rato sí, otra vez, mirá, creo que preguntan, ¿vos sos Garcés? Sí. Y otra vez me daba vuelta, no la conozco yo, esa chica, así que se debe haber equivocado, debe haber sido otro Garcés. Y hasta el final dice, pero bueno, viene un soldado que estaba haciendo guardia y me dice, mira, ya se está terminando el horario de visita. Dice, pero bueno, sos Cristian Garcés. Entonces me quedé, digo, yo era Cristian Garcés. Claro. Entonces me levanté y fui y me le puse adelante, le tomé el hombro y digo, vos sos Roxana. Y me dijo que sí. Qué momento. Entonces ahí me quedé, nos abrazamos, muy linda. ¿Y a partir de ahí empezó el amor? Y supongo. ¿Suponés? Supongo que así empezó y yo volví al sur, a Comodoro Rivadavia, que estaba haciendo el servicio militar, me mandaron a jurar la bandera hasta perder la vida, una cosa muy... Y bueno, le dijiste, yo la perdí. fue terrible. Yo la perdí y resucité. ¿No sabían ustedes? No, fue terrible. A jurar la bandera, bueno. Sí. Fue muy terrible. ¿Y eso. Durante el tiempo que vos estuviste en el sur, qué pasó con Roxana? Nada, no sabía nada, realmente. Y cuando volví, yo me había dado ya la dirección, así que fui a buscarla por San Andrés, ahí. Digo, ¿dónde queda San Andrés? No tenía idea. ¿No tenías idea? No, ni idea. ¿Y al final? Era de la zona oeste. Bueno, ¿y ahí empezó la relación? Sí, claro, ahí empezó. Ella había ido a comprar un kiosquito, me dijo la mamá, entonces dice, entrá, que así la esperás. Digo, no, la voy a buscar. Entonces la fui a buscar a una cuadra de la casa, y entonces voy por la esquina, y ella venía por la otra vereda. Sí. Y cuando doblamos nos chocamos en la esquina, así.
Y nos quedamos. Claro, era la segunda vez que nos veíamos. Y fue una sorpresa, porque justo en la ochavita, ahí en la vereda. Decime la verdad, ¿fue una sorpresa o estaba premeditado que te chocaras en esa esquina? Mira que ya somos grandes, no tenemos 17 años. Ahí éramos jovencitos. O sea, la búsqueda, ahora, qué increíble, ¿no? Yo flaquito, así, no sé qué me dio. Pero bueno, el amor es más fuerte. Flaquito y deportista ya en esa época. Sí. Ahora vamos a hablar un poco, porque Ramón Garcés, así como lo ven, excombatiente con esta historia de vida, también es jugador de vóley, ¿sí? Profesional. Y está jugando en la actualidad, porque lo compró, lo adquirió el club, en la primera del Club Atlético River Plate. ¿De acuerdo? O sea que no es cualquier docente, cualquier excombatiente. Decime, ¿el deporte y la docencia te ayudó un poco muchísimo a superar todo esto? Muchísimo. El deporte, el estudio, eso, y bueno, y Roxana obviamente, ¿no? Me ayudaron muchísimo. Por eso yo insisto que hay que tratar de intentar canalizar las angustias, todas esas sombras que tenemos, que son terribles, por algún lado, por el arte, por el deporte, por la actividad. No hay que quedarse encerrados, sí, o juntarse entre grupos tanto tiempo, porque yo veo que no les hace bien, no hace muy bien. ¿Cómo está compuesta la familia, Ramón? Además de Roxana. Con ella. ¿Solamente? Vivimos solos, sí. ¿Sin hijos? Sin hijos, sí. Ajá. Sí, decidimos no tener hijos. Muy bien. Sí. ¿Por alguna decisión personal o...? Decidimos disfrutarnos. Disfrutar. ¿Y ya cuánto hace? Y vamos a cumplir 30 años de casados. 30 años. ¿Y Roxana hace algo? ¿Trabaja? Sí, ella es gestora cultural. Ajá. Y es escritora. Mira. Así que todo por el arte lo canalizamos. Nos llevamos muy bien. O sea que esa primera carta ya tenía... Ya tenía su pluma. Ya tenía su pluma, porque si es escritora, claro. Ella dijo, con esta carta no se me escapa. Sí, ¿Tenía fotos tuyas de esa época? No. No, bueno, era no. Todo por carta. Sí, ella todo por carta. ¿Y vos tampoco la conocías a ella? No. O sea que físicamente no se conocían. No, físicamente nunca nos sabíamos. ¿Conoces de alguna otra historia de esta naturaleza que ha tenido algún compañero tuyo también? Bueno, sí, pasó un hecho muy importante después del 27 de mayo que tuve la suerte en un ataque aéreo de derribar un Harrier de un comandante, Bob Evenson. Fue todo muy traumático esa situación, que ya estábamos estaba por terminar nuestra participación en la guerra. Sí. Al día siguiente, el 28 de mayo, cuando nos tuvimos que retirar del medio del campo porque ya estaban avanzadas las fuerzas, enemigas, sí. Nos replegamos hacia el pueblito de Ghost Green, sí, de Pradera al Ganso. Y bueno, caían las bombas por todos lados, todos al entorno del pueblo, porque estaban los habitantes del pueblo, los tenían encerrados, en la iglesia. Es muy chiquitito el pueblo. Sí. Entonces las bombas pasaban o pegaban o adelante del pueblo o en el agua, ahí, ni bien pasaba el pueblo, caían en el agua. Sí. Y nosotros teníamos que pasar, contábamos los segundos para ir pasando 5 segundos y salíamos corriendo. Y nos teníamos que quedar quietos porque explotaban las bombas. Claro. Y había como una entrada del mar, con el agua estancada, sí, y había que pasar sobre eso. Bueno, voy yo. Entonces cuento, voy corriendo y me tiro, como el vóley, y me tiro una secante en el verdín, así. Me doy vuelta, venía mi compañero, Jorge Rubén Atlas, y no lo veo. ¿Dónde está? Hizo así y se cayó dentro del agua. Se estaba ahogando. Claro. Y digo, no puede ser. Entonces volví arrastrándome en ese verdín y lo agarré así y lo saqué del mar así, todo podrido, el pobrecito se estaba ahogando. Y bueno, después a la noche lo abracé con lo que tenía todo mojado, pobrecito estaba muy mal. Y él siempre dijo que yo le había salvado la vida, ¿no? Y con el correr del tiempo, bueno, él también se formó pareja, tuvo un hijo. Y bueno, en agradecimiento y en honor a que yo le había salvado la vida, al hijo le puso Cristian Rubén Atlas, él se llama Jorge Rubén Atlas. Entonces terminé siendo el padrino de su hijo y le puso Cristian por mí. Así que... O sea que tenés múltiples historias, no solamente de haber combatido, sí, hay varias, sino también haber conocido a tu esposa, haberle salvado la vida a un compañero. Sí.
Sí, ¿Y hoy qué pensás de todo esto? Después de todo el tiempo que ha pasado, después de estos 34 años. Y es difícil ver que se empiece otra vez a ocultar el tema de la causa Malvinas, a dejarlo de costado de la agenda. ¿Irías de nuevo a Malvinas? ¿A combatir, no? Sí, ¿no? No. Tiene que ser todo por vía diplomática, no estamos ni en condiciones. Pero aparte nunca estuve a favor de lo bélico, de la guerra, siempre de la paz. Así que tienen que utilizar los carriles diplomáticos. Sé que hay sectores castrenses y ex soldados que están con los militares que siempre están potenciando, vamos a volver, y bueno, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy más a favor de saber la identidad de los 123 NN que están en Malvinas, de los delitos de lesa humanidad, que la Corte Suprema no los quiso tratar, y bueno, de los derechos humanos más que nada. Bueno, contame un poco cómo va el vóley. ¿Cómo está River en vóley? Bien. ¿Fuiste una nueva adquisición? Sí, vamos muy bien, por suerte, lindo grupo. Es importante tener un buen grupo, un buen equipo, ¿no? A partir del grupo se arma un buen equipo y tenemos varias figuras muy destacables, que me están apoyando en toda esta patriada. Pero escúchame, ¿ellos saben de tu historia? Sí, se fueron enterando, las incorporaciones se van enterando. ¿Y qué dijeron? Mejor con este no nos enojemos en un entrenamiento porque... Sí, ¿no? Sí, me han visto, bueno, casualmente el otro día un poco me enojé en un partido y bueno, sale toda esa furia que uno tiene ahí, que también es positivo para un excombatiente, ¿no? Sacar un poco, claro. Porque yo a través de un cortometraje trato de volcar, pero necesito también... No, es bueno para vos, para canalizar y también para hacer reaccionar al grupo cuando el equipo no está funcionando. No, terrible. Sirven para las dos, ¿no? Sí, el otro día me tienen que aguantar, pero después vamos a comer y está todo bien, se me pasa. Seguro. Pero en el momento la sangre es caliente. Ramón, gracias por tu visita, gracias por estas historias y gracias por todo lo que diste vos allá, porque todos los argentinos estamos realmente agradecidos por todos los que hicieron los excombatientes, los que volvieron y los que lamentablemente no tuvieron la suerte de volver. Sí, y todos lamentablemente también los que volvieron y se quitaron la vida, y a eso estamos tratando de visibilizar a través de este cortometraje de Entre Dos Mundos, que lo llevó adelante gracias a Jorge Sonsini, que nos está ayudando muchísimo a nosotros para poder ayudar a otros que no la están pasando muy bien, ¿no? Tenemos un equipo que trabajó para ese cortometraje con un director como Diego Lápiz y el Coco Silva actuando, con Pamela Marmisol y Carlos Vidres. La verdad, un equipo de verdad que impresionante. Nos apoyaron, nos abrazaron, nos dieron cariño. José Mejía en la fotografía nos venía, nos abrazaba. Dice, esto es muy importante, le vamos a poner todo lo mejor, decían. Y la verdad que yo confié mucho y estoy muy, muy feliz porque lo pude trabajar con Roxana, con mi esposa, con todo ese grupo, Jorge Sonsini que nos supo tomar esa problemática, y ojalá que pueda darse. Yo creo que va a ser muy bueno recorrer todo el país llevando eso, porque los entornos familiares lo tienen que entender, porque aunque parezca mentira, el entorno familiar es lo más importante. Es lo más importante. Y es lo que no llegan a comprenderlo muchas veces, y queda como uno más ahí. Y no, es distinto, aunque parezca mentira, es distinto. Pasó muchas vivencias y el estrés postraumático después de los 12, 15 años como que se potencia. Entonces hay que ayudarlos de alguna manera, nos tienen que ayudar. Y bueno, a mí el deporte, la cultura y los amigos... Fueron factores que te ayudaron. Me ayudaron a poder intentar ayudar a otros. O sea que yo les agradezco muchísimo. Nunca imaginé que iba a estar acá en Crónica. Les agradezco mucho porque aparte somos espectadores siempre de Crónica. Bueno, me alegro mucho. Gracias A vos, de verdad, por haber venido, por haber contado estas historias tan lindas, más allá de lo que tuviste que vivir, que fue la guerra. Esto, de alguna manera, marca que detrás de las historias de muchos excombatientes hay otras historias de vida que son lindas para poder contar, como la que contó Ramón aquí. Gracias, Ramón. Muchas gracias a todos. La mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Ahora continuamos para ver cómo está el tiempo en todo el país.
Entramos placa.